Buenos días a todos, hermanos. La palabra de Dios esta semana tiene que ver con que el pueblo de Dios, que Dios ha establecido sobre la tierra desde el principio, fue puesto para señorear. La palabra de hoy, el título se llama Señoread. Y quiero que empecemos con la escritura, hermanos. Génesis 1:26. Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Después de allí viene todo lo que dice. ¿Sobre quién tenía que señorear? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que Dios nos está diciendo que Él pues ha puesto al hombre y a la mujer en esta tierra para señorear sobre ella. Y los bendijo. Después de que nos pusiera aquí en la tierra para señorear, nos dijo que íbamos a estar aquí para señorear sobre todo, pero también nos dio su bendición. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vuelve a repetir: y señoread sobre toda la creación. Entonces vemos aquí que nuestro Dios es el que nos ha puesto para señorear. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el ser humano desde que Dios lo puso en la tierra? Cayó en una decadencia espiritual, empezando por los primeros padres nuestros, Adán y Eva, y de ahí hasta el día de hoy. Cada persona, cada día que se levanta, está viviendo sus propias batallas, enfrentándose a su propio yo y a sus propias emociones. Y entonces, ¿por qué el pueblo de Dios vive de una manera no como Dios nos dijo que viviéramos, que señoreáramos sobre todo nuestro entorno, sino como en derrota? ¿Por qué, si el Señor nos ha llamado a vivir una vida en victoria en Cristo Jesús, el pueblo de Dios sigue dejándose llevar por sus emociones? Y esas emociones muchas veces controlan el entorno y llevan a la persona a vivir una vida de temor, de inseguridad, de tristeza, de falta de empoderamiento espiritual, hermanos. Y aquí no vamos a hablar de psicología, porque yo lo que quiero es que tengan claro desde el principio del mensaje que Dios lo que necesita es que el pueblo de Dios hoy se dé cuenta de que esas emociones están llevando al pueblo de Dios a ir no en creciendo como Él quiere que vivamos, porque se supone que cada día de nuestras vidas debemos ir mejorando, creciendo. Nuestra fe debe ir creciendo, debemos ir aumentando en el conocimiento pleno de la Escritura, en poder tener la mente de Cristo, en poder decir, como decía el hermano y como decía el bautista en la oración, decía el hermano: mengüe yo. Y el hermano pastor también lo decía: mengüe yo para que crezcas tú. No, estamos dándole lugar a nuestras emociones de manera constante, y eso nos está jugando una mala pasada, hermanos. Vamos a ver primeramente, conforme a las Escrituras, cómo es la forma en que Dios llama a señorear. Primeramente, para muestra para nosotros cómo es que Dios llama a señorear a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos,
a sus sacerdotes, a sus ministros y a una simple oveja que se sienta todos los días de su vida que viene a la iglesia. Porque las ovejas también necesitan ser fortalecidas por el pastor, claramente está. No es que la oveja sola va andando por ahí como quiere, sino el pastor cuida a la oveja y la tiene allí en su rebaño y la protege, la cuida, la alimenta, la sustenta. Necesitamos claramente de nuestro Señor para que cada día podamos estar fortalecidos en ese ser interior espiritual, en esos pensamientos que son los que día a día constantemente quieren autodestruir al hombre y a la mujer. Porque si es una persona que no ha vivido ni ha conocido la vida de Cristo, seguramente será mucho peor. Hay mucha gente viviendo en depresiones, en tristeza, en aflicciones, en pobreza, en autodestrucción. Pero ese no es el pueblo al que Dios ha querido llamar, sino un pueblo que cuando Él venga esté empoderado para que le recibamos a Él. Vamos a ver, hermanos, la sabiduría y la riqueza de cómo señoreaba Salomón en Primera de Reyes 4:21. Esto quiero que sea un ejemplo para nosotros. Primera de Reyes 4:21 nos va a mostrar que es un ejemplo claro de cómo señoreaba Salomón y lo que pasaba en su vida. Primera de Reyes 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Mira, hermano, lo que muestra cómo es cuando Dios pone a un siervo, le pone sabiduría. ¿Dios le ha puesto sabiduría a usted también o no? La sabiduría Dios dice que la da con abundancia y sin reproche. Si Dios le puso sabiduría a Salomón, también se la ha puesto a usted y a mí. Y dice que reinaba. Él reinaba sobre muchos territorios. Y nosotros se nos ha entregado un pequeño reino, una pequeña congregación de momento. Nuestra familia es tu pequeño reino, hermano. Su trabajo es sobre lo que usted señorea y gobierna. Su propia vida es sobre lo que usted debe señorear primeramente, hermano. No podemos seguir viviendo un evangelio lleno de debilidad espiritual si el Señor nos ha llamado para ser reyes. Amén. Vamos al Salmo 8:4. Porque vamos a ver primeramente qué dice la Escritura, así, a grueso modo, lo que dice la Escritura sobre el señorear. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Sí, porque la Escritura dice que los ángeles son superiores a nosotros en fuerza y en potencia y habitan delante de la presencia de Dios. Pero nosotros también habitamos delante de la presencia de Dios. Por eso dice que poco menor. ¿Sabe por qué poco menor? Porque nosotros estamos aquí en esta tierra. Y lo coronaste, dice. ¿A quién ha coronado? Al hombre y a la mujer. Y lo coronaste de gloria y de honra. O sea que nosotros, Dios nos ha coronado de su gloria y de su honra. Lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, aquí dice que la creación, ahí lo dice, hermanos. Siga leyendo el 7 usted ahí. Y dice lo mismo que decía en el Génesis.
Amén. Dice que nos hizo señorear sobre toda la creación, las aves, las bestias, los peces y por todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Quiero que lo analicen, esto que acabamos de leer, hermanos. Medite un momento sobre eso. Lo coronaste de gloria y de honra, dice. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? En Proverbios 12:24, el pueblo de Dios necesita levantarse ya mismo y hacer de su propia vida una vida en victoria. Necesitamos señorear sobre lo que nos ha sido entregado, sobre lo que Dios nos ha puesto. Proverbios 12:24. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando le dice en Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará. La mano de los diligentes señoreará. ¿Y qué es lo que es la mano de los diligentes? Lo que tenemos en nuestra mano. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el ser humano no ha podido, el creyente no ha podido llegar hasta ese punto? Vamos a verlo. El Señor me hablaba a mí sobre la inteligencia emocional, la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones. Y aquí sí voy a entrar en una parte psicológica, porque Dios necesita que ustedes se den cuenta y que yo me dé cuenta, como me he dado cuenta con esto, de que somos nosotros mismos el problema. Somos nosotros mismos los que no podemos llegar al punto espiritual en el que Dios necesita tenernos. Es el arte de percibir las emociones, es comprender las emociones. O sea, en ese momento quiero que esto que está hablando aquí es para que nos miremos hacia adentro. Es usar nuestras emociones y manejar nuestras emociones. Puedes aprender a manejarlas de manera racional. La parte psicológica nos dice que nuestras emociones las podemos llegar a manejar de una manera racional. Es importante. El éxito de cada uno de nosotros o de una persona no depende solo del conocimiento que tengamos respecto a lo que hemos sido, en lo que hemos estudiado, en lo que nos hemos preparado, en el trabajo que hacemos, en lo que somos más hábiles, ni de nuestras propias experiencias en nuestra vida, porque cada uno ha tenido una experiencia diferente, sea negativa o positiva, ya sean a nivel de nuestra mente o nuestros principios morales, todos somos distintos, o el entorno en el que nos tocó vivir, o en la sociedad en la que estamos viviendo en este tiempo, y en las relaciones o incluso el propio yo. Y ese es el que necesitamos mirar hacia adentro, el propio yo. Para poder ayudar a que nosotros podamos vivir esa vida en victoria en Cristo Jesús, tenemos que mirar primero hacia adentro, porque las emociones nos llevan muchas veces a cometer muchos errores. La inteligencia emocional, conforme a la psicología, debe ser usada a la persona individual, cada uno de nosotros. Somos personas individuales y necesitamos que esa inteligencia emocional nos lleve a poder manejar, primero sobrellevar nuestra vida personal, ¿ya? Mi yo, ¿en qué tengo miedo? Me levanto a la madrugada con una situación en la que me sobrepasa. ¿Por qué? Porque no puedo de pronto tener control sobre ese sueño o eso que pasó en ese sueño. Estoy hablando en primera persona porque a mí me pasó, pero yo, gracias al Señor, ya superé esa situación. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. El temor, por ejemplo, cuando una persona está trabajando, el temor de vivir en la ruina o de arruinarse, o la persona que tiene que preparar un examen y tiene que enfrentarse a ese examen tan difícil y está con un temor y unos nervios, como cuando los estudiantes van a la universidad y quieren llegar a tener un puntaje alto, pero muchas veces se bloquean, porque muchas veces lo han dicho, se bloquean por causa de sus emociones y no llegan hasta donde debían llegar. Entonces, primeramente son simplemente ejemplos, ¿vale? Pero nosotros primeramente tenemos que aprender a manejar con la inteligencia emocional nuestras vidas, para que podamos sobrellevar nuestra vida en nuestro entorno personal, laboral y social. Se trata de sobrellevar
y tener el control de los pensamientos y las emociones. El primero es el autocontrol, la aceptación y el entendimiento de las emociones. La autorregulación es muy importante porque hay personas que tienen una situación y tienen episodios de ira. Y me contaba mi hermano pastor que había habido una situación terrible, que se estaba saliendo del control en el lugar donde estaban y podían ver cómo las personas iban cada día peor, y iba a haber un problema tremendo en ese momento, que hasta tuvo que venir gente para intentar disolver esa situación, porque la gente se deja llevar por sus emociones y ahí es donde es peligroso. La ira puede llevar a una persona a decir cosas que no debe decir. Por eso el Señor nos llama que nosotros tenemos que tener control sobre nuestra lengua. Dice que refrenemos nuestra lengua de mal, que refrenemos nuestra lengua para que el infierno no se encienda. Cuando la persona tiene la boca cerrada y está viviendo una situación difícil en donde le están insultando, lo peor que puede hacer una persona es contestar. Entonces estamos hablando simplemente de ejemplos de cómo una persona teniendo situaciones de conflicto tiene que aprender a sobrellevar su propio yo. Cómo no caer y entrar en ese conflicto. Entonces, ¿qué hace la persona? Cierra la boca. Esa es una de las formas. Entonces el Señor nos llama a que nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua, ¿verdad? Esa es una de las formas en que podemos hacer como para mejorar en nuestra casa una situación, el esposo con la esposa. La esposa empieza a decir algo, el esposo le contesta. ¿Qué se arma allí? Un conflicto dentro de ese hogar. Entonces esa es la cuestión, ese es el problema que tiene al pueblo de Dios todavía tropezándose en la misma piedra. Y Dios necesita que nosotros tomemos el control de nuestras emociones y digamos, me estoy dando cuenta que estoy fallando en esto y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque si el hombre no controla su propio yo, como si Dios le ha entregado un reino inconmovible, si no sabe manejar su propio yo, ¿cómo le va a entregar las cosas del reino de los cielos? No puede ser buen administrador si no sabe manejar su propia persona, sus propios pensamientos. Cuando el Señor nos dice, llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, y estás allí comiéndote la cabeza en pensamientos errados, en tus propios pensamientos que te llevan a veces a cometer equivocaciones, a decir cosas que no debes decir. Hay personas que tienen situaciones y lo digo, créame hermanos, no estoy hablando absolutamente que tenga que ver nada, sino estoy poniendo simplemente ejemplos. Personas que llegan y empiezan a soltar su vida personal de una manera que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Esta persona, ¿por qué me cuenta todas estas cosas? Y cada vez que viene a mí, me está contando siempre unas situaciones de conflicto tan graves que le estoy viendo yo la cara a la persona y me estoy dando cuenta que esa persona necesita que le sea revelada que su situación de conflicto está dentro de sí mismo o sí misma. Y la persona ir a Dios y decirle, Señor, tengo esto que me tiene muy debilitada o muy debilitado, porque esa situación de conflicto debilita al ser humano. No puede vivir una vida en victoria porque está debilitado en sí mismo. ¿Cómo va a poder ayudar en el reino de Dios si ni siquiera puede sobrellevar su propia vida, ni controlar sus emociones? Entonces, hermanos, ¿saben qué le he dicho yo a esta persona? Le digo, cuénteme, ¿usted ya le contó esas cosas a su pastor? Me dijo, no le he contado. ¿Por qué? Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque a mí me funcionó. Mi vida era un desastre total. Y los que están aquí saben que es cierto. Mi vida de matrimonio era terrible. Y cuando nosotros conocimos al Señor, nos dimos cuenta que había una persona que se interesaba por nosotros. Y que esa persona era espiritual. Y esa persona espiritual, cada vez que teníamos situaciones de conflicto, le buscábamos. Y créanme, hermanos, yo sé que esa persona, que era nuestro pastor, nos ayudó. Abría la Biblia y decía, hermano, venga, lea, ¿qué dice aquí? No le está hablando él, hermano, le está hablando Dios.
Ese es el problema del pueblo, que no está escuchando a los siervos de Dios. El siervo de Dios está puesto para hablarle a usted, así como lo hizo ese pastor conmigo y con mi esposo, y nos ayudó para que nosotros pudiéramos llegar hasta donde estamos el día de hoy. Una vida de 37 años juntos, y no ha sido fácil, pero cuando Él nos hablaba, nosotros le poníamos atención y le hacíamos caso. ¿Y sabe por qué? Porque Él no decía sus palabras, Él nos decía era la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes tengan situaciones de conflicto, yo personalmente lo hago. Tengo una situación de conflicto y yo voy al Señor y le digo, Señor, me está pasando esto, ayúdame por favor. Y créame que muchas de las cosas en las que he mejorado ha sido Dios y mi pastor el que me ha ayudado. O sea que usted tiene herramientas, hermano. Si tiene una situación matrimonial, una situación personal, una situación en su trabajo, un conflicto laboral, algo que le está derrumbando en sus pensamientos y le quiere destruir, no le dé lugar al diablo. No permita que Satanás tome ventaja sobre usted. Simplemente busque a Dios y pídale ayuda en esa situación emocional para que usted no sea autodestruido, hermano. Porque el peor error que puede cometer una persona es no buscar a Dios, primeramente, y segundo, no buscar el consejo de las Escrituras. Y para eso ha sido puesto el siervo de Dios. Amén. Hermanos, entonces nos dice que nosotros debemos de llevar nuestra vida teniendo el control de las cosas de nuestra vida y también de la piedad. También nos ha dado el Señor dones espirituales. Nos ha dado dones espirituales. Y dice la Escritura, ¿cuáles son los dones espirituales? Alguien que me diga uno, por favor. Otro, paz, paciencia. Paremos un momento ahí, paciencia. El Espíritu de Dios nos ha dado unos dones para poder tener control de sí mismo y tener control de esas cosas que nos impacientan, que nos hacen llevar pero es que no aguanto, es que no puedo, es que no lo puedo soportar, es que ya no puedo más. Esa es la paciencia a la que tiene que aferrarse. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el último, dominio propio. Dios nos ha dado dones espirituales, entre ellos está el dominio propio. Y ese dominio propio nos tiene que llevar a crecer, a madurar espiritualmente. No podemos seguir viviendo como unos niños inconstantes que nos tienen que volver a decir la palabra cuando debíamos ya ser maestros. Y aunque la Escritura dice no os hagáis maestros muchos entre vosotros, pero si es el maestro de Jesús, el maestro Jesús, y nos ha enseñado a vivir una vida en victoria. Y mire lo que acabamos de leer, que ha puesto una corona y honra sobre nuestra cabeza. ¿Por qué nuestros pensamientos están llevando al pueblo de Dios a una forma de vivir que no es como quiere Dios, que vivamos en el reino, en su reino? Porque estamos viviendo ya en su reino. Así usted vive aquí en la tierra y yo vivo aquí en la tierra, debemos de vivir ya como si estuviéramos viviendo en el reino de los cielos. Amén. Eso es importante, hermanos. Sigamos aquí. Esa situación la voy a decir de manera personal, porque la autorregulación es la guía y control de mis emociones para la solución de mis problemas o de sus problemas en este caso. También debe haber algo que lo motive. ¿La palabra de Dios lo motiva a usted o no, hermano? ¿Ha descubierto que un día está desalentado y lee una palabra y le aumenta la fe? Ese es otro de los dones. Para tener motivación, está aquí las Escrituras. Necesitamos estar motivados, necesitamos tener fe, necesitamos estar confiados, necesitamos estar reposados, descargar todas esas cosas delante del Señor. Porque no podemos sobrellevar muchas veces muchas cargas muy complicadas y muy difíciles de llevar. Y necesitamos entregarlas al Señor. Entonces el pueblo de Dios necesita reposar, entrar en el reposo del Señor. Amén. Estoy diciendo amén para que digan amén. Porque ustedes están mirando aquí a esta persona
pero es que es el Señor el que quiere mostrarles cómo debemos hacer para que de aquí en adelante, autorregulando nuestras emociones y teniendo inteligencia emocional, podamos vivir una vida mejor. Porque eso está siendo un freno. Es un freno espiritual lo que hay en nuestras vidas. Cuando el hombre y la mujer discuten, yo recuerdo y dice, la escritura dice, Señor, en ese momento que estoy tan enfadada, dice que el hombre tiene estorbo en sus oraciones. Uy, eso me arde a mí, me arde. Yo digo, Dios mío, yo no quiero que mi esposo tenga estorbo en sus oraciones. Y cuando entra por la puerta otra vez, yo estoy como si nada fuera. Eso es lo mismo que tiene que hacer usted. Si usted tiene un problema con su jefe, un problema con quien quiera que sea, con su hijo o con su hija, aprenda a controlar esa emoción, porque esa emoción le puede llevar a meterle un grito, a insultarlo, a maldecirlo. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor necesita que nosotros seamos verdaderos siervos suyos y con su mente, con su corazón, con la mente de Cristo y el corazón de Dios, que es lleno de misericordia, que es lleno de perdón, que es lleno de amor. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Amén. Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos para nuestro propio beneficio. Bueno, dicho esto, sabemos que el consejero nuestro es Jesús, es nuestro médico porque nos ha sanado en situaciones difíciles, nuestro amigo. Vamos a 2 de Pedro 1:6, hermanos. Nos está diciendo el Señor que al conocimiento que tenemos, al conocimiento, ahí va enlazado, hermanos, mira, si usted tiene el conocimiento del Señor, al lado del conocimiento que a usted ha recibido el Señor debe ir el dominio propio. Al dominio propio, al lado del dominio propio, o sea, al lado suyo, porque usted va a tener dominio propio de aquí en adelante, porque el Señor se lo está diciendo. Va la paciencia. Y al lado de la paciencia va la piedad. Haga de cuenta que son 4 personas, 4 virtudes, 4 regalos que Dios le está diciendo que usted tiene que tener para poder tener uso de ese dominio propio. Amén. Ahora, Dios quiere que tengamos, si somos inteligentes emocionales, un ministerio, un pastorado, una vida agradable y digna delante de Dios y los hombres. Vamos a leer 1 de Timoteo 3:1. Dios necesita que nosotros seamos dueños y señoreemos sobre nuestra vida, primeramente, para poder entonces entregarnos lo que Él quiere que nosotros tengamos. 1 de Timoteo 3:1. Entonces, primero, acuérdense, debemos de tener control de nuestras propias emociones. Entonces ya el Señor viene y nos va a entregar lo que nos ha prometido que nos iba a entregar, pero también tiene una cantidad de requisitos aquí que nos dice que necesitamos para poder también ser lo que Él quiere que seamos. 1 de Timoteo 3:1, requisitos de los obispos. Le está hablando a usted de manera personal. Escúchelo. Es Dios hablándole en este momento a usted. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o la obispa, oiga pues hermanos, que el obispo, no la avispa,
Si no, perdón hermano, es que de verdad, a veces las mujeres nos encontramos con que en vez de ser obispas, somos como avispas. No debemos ser así, hermanas. Nosotras tenemos que ser eso que dice el Señor, ornato, afable y apacible. Amén. Y es que ayer me venía eso y decía, ay Dios mío, ¿eso lo voy a decir delante de los hermanos? No, hermanos, el Señor no quiere que, hermanas, el Señor no quiere que seamos eso. Él quiere que seamos obispos y obispas. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Se ve en alguna de ellas? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no una persona que le tienen que empezar a contar todas las cosas del reino, no. Ni una persona que no conoce las cosas de Dios, no. El siervo y el obispo tiene que estar recibiendo el conocimiento de las Escrituras, tanto de manera personal en su meditación como en la iglesia y con sus hermanos en Cristo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muchos han recibido el conocimiento y se han envanecido de tal manera que se han envanecido, han caído en el lazo del diablo. La palabra de Dios no es solamente, primeramente para mí, sí, pero también para que el pueblo reciba el conocimiento. Pero la persona se para delante del altar y cree que él es el que le está hablando al pueblo. Si ni siquiera son tus palabras, todo este libro fue escrito no por tus palabras y tu conocimiento, sino porque Dios es el que quiere hablarle al pueblo. Y se envanecen pastores, apóstoles, hoy se creen, se envanecen en sí mismos, y eso no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es que el pueblo reciba conocimiento, para que no caigan en el lazo del diablo, ni el pueblo ni los que dirigen al pueblo. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y vamos a leer el 8, el requisito de los diáconos. Hermanos, está pasando muy rápido el tiempo. ¿Cuándo va usted a tomar la decisión de servir al Señor? ¿Cuándo va a tomar la decisión de decir, yo ya tengo control sobre mis emociones, sobre mi vida? Yo ya puedo servir a Dios, porque si yo manejo mi vida, puedo servir en el reino de Dios. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es parecido como el requisito de los obispos, pero parece que como si fuera otro tipo de servicio al Señor. Que guarden el ministerio de la fe, dice, con limpia conciencia. Esa es otra cosa de las que tenemos que también cambiar en nosotros y ser transformados. La obra que Cristo empezó en nosotros la terminará y la hará completa, pero tenemos que tener buena conciencia en nuestros pensamientos. Muchas veces estamos juzgando a los demás y Dios no quiere eso. Dios no quiere que juzguemos a los demás, que estemos pensando de manera antes de lo que pueda ser esa situación. Ve la persona y dice, eso seguro es que viene a robar. Por ejemplo, yo miro muchas personas y parece como que vienen a robar y no, y resulta que me han comprado. Y digo yo, ay Dios mío, perdóname por tener esta mala conciencia sobre esa persona. Constantemente tenemos que revisarnos. Mire, hermanos, también dice que tengamos buena conciencia, con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Porque una persona si tiene cosas en que todavía reprenderle el Señor, porque si Dios no te acusa, fiel es Dios, dice la palabra. Entonces, si la persona ya es irreprensible, puede ejercer el diaconado. Si no, todavía no está preparado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Un grado honroso en dónde? Que todo el mundo diga, ay, mira, este es diácono, ay, mira, este es obispo, ay, mira, ese es el pastor. Esos títulos no los dan el mundo, ni los dan los feligreses, ni las ovejas. Ese título lo da el Señor. Entonces, si usted quiere tener un título del Señor, tiene que ejercer bien su diaconado y ser irreprensible, conforme dice la Escritura. Estamos hablando ya después de tener control de sí mismo y de su propia vida. Esto es lo que quiere Dios. Ya es hora de ejercer un diaconado. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios necesita que su pueblo ya mismo tenga control de su propia vida, para poder ahora sí gobernar sobre todo su entorno, y ahora sí ya les sean entregadas las cosas del reino. Antes no se puede, antes no va a ser posible. Vamos a Hechos 20:28. Por tanto, el tercer punto, mirad por vosotros. Mira que te lo está volviendo a decir, hermano y hermana. Mirad por vosotros, por mí, por cada uno. Primeramente tenemos que mirar por nosotros, es decir, me miro al espejo, cada día me levanto y digo, Señor, estoy fallando en esto, ayúdame a ser transformado de manera verdadera. No que cojo y me miro al espejo y estoy viendo lo que hay todavía en mí y sigo mirándolo, sigo viendo la escoria en el espejo. Y el espejo es este. Aquí está el espejo. Aquí me miro todos los días. Este es el espejo. Me miro y veo la escoria que hay todavía en mí. Para poder llegar a esa verdadera santificación y poder ser transformado, tengo que mirarme en el espejo y reconocer en qué estoy fallando, para poder que el Señor, viendo esa necesidad y ese arrepentimiento verdadero en mí, el Señor pueda venir y penetrar este cuerpo de muerte y vivificar en mí, y con su espíritu poder hacer en mí la obra perfecta y verdadera que Él necesita hacer en mí, y después hacerla a través de mí y señorear sobre todo mi entorno. Amén. Seguimos leyendo Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, y después dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No es tan difícil, hermanos, no es tan difícil. Nosotros necesitamos menguar nuestro yo para que crezca el Señor. Mengue yo para que crezcas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.